Bienvenidos académicos, en esta oportunidad seguimos con la serie de videos de funciones de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2017 al 2020, donde vemos temas con dominio y rango, funciones exponenciales, funciones de valor absoluto, funciones máximo entero, funciones cuadráticas, composición de funciones y otras más. No te olvides visitar nuestra página www.academiatechmat.com, donde encontrarás más contenido. Sin más, la parte 3. Empecemos. Problema 40 del examen 2018-2 de las áreas A, B y D. La función f está definida para todos los números reales positivos y cumple 3 por f de x más 2 por f de 1500 sobre x es igual a 4x para todo x mayor que 0. Calcular f de 5. Entonces la función aquí, como tengo que la función en ambos digamos que la función, su valor en un primer caso es x, o sea la variable dependiente, y en el otro caso es 1500 sobre x. Esa es su variable independiente, mejor dicho, de la que depende. Entonces vamos a utilizar, como nos piden f de 5, si nosotros reemplazamos cuando x vale 5, ¿qué determinamos en esa fórmula que nos han dado, que es donde cumple la función? Que tendremos 3 veces f de 5 más 2 veces f de ¿cuánto? 1500 sobre 5 es 300, o sea f de 300, y 4 por 5 20. Eso es cuando f que vale 5. Ahora te das cuenta que también puedes obtener aquí 5, ¿no?, en esta parte de la fórmula, que es que 1500 sobre cuánto te da 5, y eso es 300. O sea, ahora cuando x vale 300, cuando x vale 300 tendré 3 veces f de 300 más 2 veces f de ¿qué? 1500 sobre 300 es 5, pues. Y esto será 4 por 300, 1200. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vamos a reemplazar, para no estar haciendo mucha letra, vamos a poner que esto vale como un A, esto será como un B, este será como un A, perdón, este será B y este será A. Correcto, y vamos a ordenar. O sea, tienes que 3A más 2B es igual a 20, y que 2A más 3B es igual a 1200. Correcto, este es un sistema de ecuaciones lineales de dos variables. Por tanto, se puede resolver por cualquier método, ¿no? En este caso voy a resolverlo por el método de las, donde tienes que multiplicar y encontrar el mismo coeficiente para poder simplificarlo. Entonces, por 3 aquí y por 2 aquí, porque acá voy a tener 6 y acá voy a obtener 6. Entonces se va a cancelar la b, porque finalmente a mí me piden f de 5, que lo estoy poniendo como a, y esa va a ser mi respuesta. Entonces tendré que 9a más 6b es igual a 60, y 4a más 6b es igual a 2400. Entonces resto, saco una diferencia, se hace una resta de estas dos ecuaciones, y ¿qué vas a obtener? Se cancela aquí, y 9a menos 4a será 5a, y acá una resta de 60 menos 2400 será menos 2340, ¿no? Mejor, esta operación es cuando tienes este número tan pequeño con un número grande, restas al revés y le pones el negativo, ¿no? O sea, 2400 menos 60 es 2340,
pero como está restando el mayor número, el número más grande, será negativo. Ese 5 pasa a restar y por tanto te saldrá la respuesta, que será esto ya, f de 5, regresando a nuestro valor, a nuestra primera incógnita, f de 5, esto será menos 468. ¿Cómo determinas cuando divides entre 5? Se va el 0 y multiplicas por 2 lo que queda. Si multiplicas por 2, 8 por 2, 6 por 2, 4. Y esta sería tu respuesta. La clave E. Problema 113 adicional de las áreas B y D del examen 2018-2. Un objeto a cierta temperatura inicial es colocado en un ambiente refrigerante. A los 20 minutos de ser colocado, el objeto tiene una temperatura de 40 grados Fahrenheit. 20 minutos más tarde tiene una temperatura de 20 grados Fahrenheit. Si la temperatura T en grados Fahrenheit se obtiene según el modelo, T de T minúscula es igual a por E a la menos KT, siendo T el tiempo en minutos. ¿A qué temperatura inicial se puso el objeto en el ambiente refrigerante? Te da una respuesta en Fahrenheit, vamos a determinarlo. Pues, entonces aquí, ¿qué tienes? Tienes una función exponencial, ¿no? Tienes una constante que multiplica a la exponente, que es menos k, y una exponencial que multiplica a toda la potencia, que es a, ¿no? A toda la exponencial. Entonces, vamos a determinar esas dos por las condiciones que nos dan. Simplemente reemplazamos. Entonces, cuando t vale 20 minutos, ¿no? Porque esa es el t está en minutos. Cuando t vale 20, entonces t de 20 será igual a 40 grados Fahrenheit. Es lo que te están diciendo. Entonces reemplazamos según nuestro modelo. Si espera E a la E, A por E a la menos K por 20. Y esto será 40. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda. Dice que 20 minutos más tarde, o sea, cuando ya le sumas más 20, eso quiere decir que vas a tener T igual a 40, porque ha pasado 20 minutos. No vayan a poner otra vez T igual a 20, no va a tener sentido. Entonces será T igual a 40. Entonces el modelo será T minúscula, o sea, temperatura, a los 40 minutos te dicen que es 20 grados Fahrenheit, o sea que ha disminuido. Entonces tendremos que A es igual a E a la menos K por 40, y esto es igual a 20. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tienes este tipo de problemas en los que hay una función exponencial, ¿qué hago primero? Igual que cuando haces un sistema de ecuaciones lineales, quieres cancelar una de las variables. Pero en este caso no voy a restar, voy a dividir, porque al dividir este se va con este. Entonces voy a dividir, digamos que esto va a ser mi ecuación 1, ¿no? Lo que hemos obtenido aquí, mi ecuación 2. Por tanto, voy a hacer la división de 1 entre 2. Entonces determino que A a la E menos K por 20 o menos 20K será A a la E menos K por 40. Y esto será igual a sus segundos miembros divididos, o sea 40 sobre 20. ¿Correcto? Entonces simplificamos. Acá se va A, acá se va 20ava, obtenemos 2. Ahora aquí, ¿qué pasa? Cuando tienes bases iguales, según leyes de exponente, y se están dividiendo, los exponentes se diferencian, o se restan, mejor dicho. Entonces E es igual a, vamos a poner acá ya, menos 20K, menos 40K. O sea, esto menos todo esto. Se hace con su signo. Esto debe ser igual a 2. Si tú diferencias, va a ser menos con menos más
más 40 menos 20, vas a tener que será e a la 20k igual a 2. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ahora yo tengo el valor de e a la 20k. ¿Qué me faltaría? Para yo reemplazar cualquier valor de t y determinar la temperatura. Por ejemplo, ahora nos preguntan la temperatura inicial. Eso ocurrirá cuando t vale 0. Entonces no es necesario determinar el valor de k porque ya lo tengo aquí. Entonces ahora vamos a determinar a. ¿Cómo determino a? Reemplazando aquí un valor. Reemplazando acá este valor dentro de esto. O sea, de esta forma. A la e. Esto de aquí. O sea, acá vamos a poner 1. Puede ser expresado de esta forma. E a la 20k elevado a la menos 1. Porque este menos 1 paso a multiplicar acá el exponente y obtengo mi menos 20k. ¿No? Entonces esto va a ser igual a 40. Y e a la 20k sé que es 2. 2 a la menos 1 es un medio. Y un medio pasa a multiplicar. O sea, el 2 de abajo pasa a multiplicar. Será 80. Por tanto vale 80. Ahora te piden cuánto fue la temperatura inicial. O sea, cuando t vale 0. Si tú reemplazas t de 0, ¿qué vas a obtener? A por e a la menos k por 0. ¿Correcto? Y e a la 0 es 1. O sea, 0 por menos k es 0. Y e a la 0, 1. O sea que esto tiene que ser a. Y ya habíamos determinado que eso es 80. Y eso sería 80 grados Fahrenheit. Por tanto, tu respuesta sería la clave D. Problema 114 del examen 2018-2 de las áreas B y D. Nos dicen, hay el rango de la función g de x igual a 2 más x a la cuarta sobre 1 menos x a la cuarta, donde x pertenece a los reales menos el 1 y el menos 1. Nos dan ahí unos intervalos. Vamos a ver, evaluar cuál sería nuestra respuesta. Entonces, en este problema, que es una función de fraccionaria algebraica, ¿no? Donde tienes dos polinomios que se dividen, hay que resolver de tal forma que pongamos x en función de y para poder evaluar y qué valores debería tener, ¿no? Porque si tú quieres resolver este problema de forma que primero evalúes los valores de x, ¿no? Que serían todos los reales menos el 1 y el menos 1, y luego obtengas esa expresión y obtengas un intervalo, va a ser muy complicado, ¿no? O tal vez se requiera mucho de darse cuenta cuando usar ciertos intervalos o no. Entonces, para ello vamos a poner, digamos que eje de x es un y, ¿no? Que será igual entonces a 2 más x a la cuarta sobre 1 menos x a la cuarta. Y no se olviden que x debe ser diferente de 1 menos 1, porque esto de acá no te debe salir 0, ¿no? Correcto. Entonces esto pasa a multiplicar, tendremos y por 1 menos x a la cuarta igual a 2 más x a la cuarta. Tendremos aquí la distributiva que aplicar, y esto será igual a 2 más x a la cuarta. Este de aquí pasa a sumar, este pasa a restar, y menos 2 será igual a yx a la cuarta más x a la cuarta, factorizo x a la cuarta y ya tengo despejado mi y con respecto a x. Perdón, tengo despejado x con respecto a y, ¿no? O sea que ahora estamos como si fuera esta la variable independiente y esta la variable dependiente de y, ¿no? Considerando ahora, vemos que esto de aquí te da un número elevado a la cuarta, un número real, que no es 1. Pero esto que nos dice de este valor, que debe ser mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0, porque podría ser 0, ¿no? Acá el x admite 0, correcto, puede ser 0 y y valdría 2, ¿no? Normal.
Entonces esto podría ser mayor o igual que 0, pero diferente de 1 y menos 1. Ahora aquí, para no estar resolviendo mucho, si tú dices que esto es igual a 1, vas a obtener que estos dos deben ser iguales, y estos no pueden ser iguales porque y menos 2 ya tiene restado menos 2 y y tiene sumado 1, entonces menos 2 es diferente de 1, entonces por tanto esto nunca podría ser 1. Y menos 1 menos, porque ya sabemos que esto es positivo, así que este valor no puede ser menos 1, o sea aquí ya está determinado ya. Entonces nunca va a admitirse que esto valga menos, que x valga menos 1, porque aquí ya imposible, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que darnos cuenta de una cosa más, que y más 1 tiene que ser diferente de 0. Igual que aquí, en el que te determinó que x pertenece a los reales menos el 1 y el menos 1, acá igualmente. Acá será que x pertenece a este intervalo que va a salir aquí menos el menos 1, porque te sale un absurdo. Entonces ahora acá determinamos, aquí tienes que resolver igual como si fuera una multiplicación, ¿no? Vamos a determinar los signos prácticamente. Entonces aquí tienes que hallar tus puntos, los famosos puntos críticos. Entonces tus puntos críticos serán y menos 2 igual a 0, donde y valdría 2, y tu y más 1 igual a 0, donde y valdría menos 1, ¿no? Estos serían tus dos puntos críticos. Determinamos una recta numérica que va de menos infinito a más infinito, ubicamos estos puntos críticos, menos 1 y 2, y hacemos el famoso más menos más, más menos más. Nuestro valor es positivo, mayor que 0, por tanto tomaría estos intervalos. Cerrado en 2, pero con esta restricción será abierto en 1. Correcto. Entonces nuestro rango de f, o los valores de y, que son los rangos, que es el rango de f, perdón, el rango de g, será de menos infinito a menos 1 abierto, unido desde 2 hasta más infinito abierto, 2 cerrado, ¿no? Y la clave sería entonces la D. Problema 39 del examen 2018-2 de las áreas C y E. Nos dicen: Miguel es un vendedor que está evaluando dos alternativas en relación con el salario que le ofrecen. Un sueldo fijo mensual de 1000 soles más el 5% de las ventas, o un sueldo fijo mensual de 800 soles más el 10% de las ventas. Estas dos propuestas se pueden representar como dos funciones lineales de las ventas del mes, cuyas gráficas intersecan en un punto P. ¿A qué valor de ventas corresponde este punto? Correcto. Entonces son dos ecuaciones lineales, ¿no? O mejor dicho, dos funciones lineales, donde vamos a tener una primera función, digamos f de x, en el que te dice que vas a obtener, o sea, f va a ser el sueldo, ¿no? Vas a obtener un fijo mensual de 1000 soles más el 5%, x va a ser las ventas, ¿correcto? Entonces x, ¿correcto? Entonces esto está en función de las ventas, o sea, cuanto más vendas, este 5% va a ser más grande, ¿no? O sea, 5% por x, entonces por tanto aumenta. Ahora tienes la otra función g de x, donde x es el número de ventas que vas a hacer, donde vas a tener tu 800 fijo mensual más el 10% de x, ¿no? X es las ventas de un mes, ¿no? Las ventas del mes, de un mes. Entonces ahí están nuestras funciones. Nos dicen cuál sería este valor, o sea, se intersecan en un punto. Claro, las gráficas de funciones lineales en este caso se van a intersecar porque tienen diferentes pendientes. Entonces
nos pide determinar en qué valor de ventas se intersecan, ¿no? O sea, en qué valor está ese punto, P, de intersección. Entonces, igualamos en ese punto P. ¿Qué ocurre? Que f de x es igual a g de x. Por tanto, 1000 más 5% de x es igual a los 800 más el 10% de x. Este 800 pasa a restar, serán 200. El 5% pasa a restar a 10% de x y será 5% de x. Por tanto, esto es 5 sobre 100 de x, quinta, 20 y 1, 20 por 200, te vas a obtener 4 con 3 ceros, ¿no? O sea, 4000. Y ese sería tu valor de ventas. En este caso está en soles y por tanto la clave sería la D. Problema 40 del examen 2018-2 de las áreas C y E. Nos dice: en un estudio de mercado se determinó que se venden 130 docenas de un producto a un precio unitario de 14 soles. ¿Correcto? Y nos dicen y que por cada incremento de un sol en el precio unitario se vende 5 docenas menos. Si P es el precio unitario de venta, determina el ingreso por la venta de este artículo en función del precio. Precio mayor o igual que 14, ¿no? Es lo que nos dicen. Y ahí nos dan unas ecuaciones que podrían ser el ingreso, ¿no? Entonces debemos determinar esto. El ingreso estará determinado por el precio, por el número de ventas que haces. Pero el número de ventas, el número de productos que estás vendiendo depende del precio. Porque se está diciendo que cuando es 14 puedes vender 130 docenas, pero por cada sol que incrementes, la docena es 5 menos. Eso es como una razón de cambio, que se llama pendiente. En este caso es pendiente porque es una razón de cambio lineal, ¿no? Va cambiando constantemente, o sea, por cada un sol que incrementa se disminuye 5 docenas. Entonces vamos a determinar 130 docenas es un punto de la esto, o sea, de un punto de la ecuación o sea, tenemos esto, o sea, de la ecuación de la función. Tenemos que la función va a ser de ingresos va a ser precio por número de ventas. Vamos a ponerle así, NB. ¿Correcto? Entonces NB depende de P. ¿Correcto? Pero de una forma lineal. Como les digo, al saber esto que cambia a esta razón, podemos determinar que esto va a depender, digamos, que de un MP más B, ¿no? Como el MX más B. No sabemos cuánto es fijo, pero sabemos que está cambiando de forma lineal. Entonces esa pendiente, ¿cuánto vale? Te está diciendo que por cada precio que aumentes, o sea, por cada sol que aumente, está disminuyendo en 5 docenas. O sea, en 5 docenas es 5 por 12, ¿no? 5 docenas. Vamos a determinar ya en números, no en docenas. Entonces tu pendiente va a ser menos 60. ¿Y pero qué te dicen? Que cuando P vale 14, cuando P es igual a 14, yo tengo que mi número de ventas es 130 docenas, o sea 130 por 12. ¿Correcto? Entonces esto es 12 por 13, te va a salir 156. Un 0, 1560. Entonces, este número de ventas, ¿qué depende?
de menos de MP más B. Pero en este caso, P vale 14 y M vale 60. Entonces será menos 60 por 14. En este punto, que es prácticamente como un inicio, ¿no? Porque te dicen que P vale mayor que 14, entonces esta es como que la condición inicial, cuando es 14 hay 130 docenas, entonces como varía de esta forma, vamos a determinar cuánto debería ser B. Entonces reemplazando, operando, tienes que esto sería 840 más B igual a 1560. Este pasa a sumar, B va a ser 2400 positivos. Entonces, ahora sí, sabemos cuánto sería nuestra función ingreso. Nuestra función ingreso será P por M, que vale menos 60P, más 2400. O sea, esto es el número de productos, el número de venta, que está determinado por menos 60, que es esta razón de cambio, y B 2400, que salió de reemplazar 14 para que esto de acá te salga 1560, ¿no? Y esto es 2400. Entonces simplemente toca multiplicar por distributiva, será menos 60p cuadrado más 2400p. Y esa sería la respuesta A.